5.120 kilolibras por pie cubo sobre EI más 47,9.222 pie al cubo por X1 sobre I más 1920,2048 kilolibras pie cubo sobre EI y más el otro factor que era el mismo, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es eliminar el E, que es constante. Bueno, simplificamos el E y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que acá, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que está bien nuestro problema hasta el momento? Por esto, ¿no? Por lo que las unidades. Que cuando tenemos en X1 un número, entonces es pie cubo, ¿no? Cuando es sobre E. Igual, ¿no? Para lo que es una fuerza, número, pie al cubo. Y cuando es un X1 con un número, entonces sería pie únicamente, ¿no? Que es el último factor, sobre AE en este caso. Entonces lo que hacemos es pasar de pie a pulgadas. Y como sabemos que un pie es 12 pulgadas, lo reemplazamos elevándolo al cubo 12 pulgadas. Y la inercia nos ha dado todo al comienzo, que es 650 pulgadas a la cuarta. Igual va a ser por otro factor. Y para el último factor sería por 12 únicamente, 12 pulgadas. Y con la finalidad que al final va a quedar denominador únicamente pulgadas, que se van a simplificar, ¿no? Y finalmente nos quedaría esta expresión y ya reemplazando, ya factorizando, operando, nos queda que X1 es el valor de 38,28 kilolibras. Ahora lo que hacemos es reemplazar el valor de X1 que nos salió en la tabla para hallar la carga y tenemos la fuerza en cada barra, ¿no? Entonces la fuerza en la barra B, S, DC lo calcularíamos reemplazando el valor de X1. Al darnos positivo quiere decir que no hay ningún cambio que hacer, digamos, de tracción a compresión o de compresión a tracción. Es decir, que todos los sentidos quedan de la misma forma, ¿no? Tanto como extracción como compresión, ¿no? La longitud sigue constante, el área constante y la carga sería en este caso, multiplicando ya por la tabla inicial de la carga sería de AB 23,927, que está trabajando a tracción, ¿no? Y EBS sería compresión con el mismo valor y DC atracción con el mismo valor. Y la barra BC, que es únicamente de X1, sería de 38,283 atracción. Bien, continuando con el problema, entonces finalmente nos piden primero la fuerza en cada barra y ya reemplazaremos lo que nos había salido en la tabla, tanto para compresión como para tracción. De AB a tracción, de B a E a compresión, de E a C a compresión y de C a D a tracción, ¿no? Los valores son los que había indicado anteriormente, son iguales en este caso, solamente el BC es el único que cambiaría, ¿no? Porque estaba como X1 solo, ¿no? Y ya estaría quedando de la siguiente manera el método Castellano, ¿no? Ahora, por el método de la fuerza, lo que hacemos es tener una barra, una carga real y una carga hiperestática de X1, ¿no? Es decir, que vamos a aplicar un método de superposición, ¿no? Una condición 0 y una condición 1. En este caso tenemos la misma estructura, ya con los cortes, con lo que son las cargas, digamos, de 40 y 40 para equilibrarlo, pero en este caso ya no va la barra de BC, ¿no? La quitamos, ¿no? Y los nudos son, el nudo es cargado, no hay fuerzas en la barra que actúen en el nudo, digamos, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, yo estoy acá anulando esta fuerza porque no hay, pues, que actúa. Tampoco aquí en BE, tampoco en C ni en CD, ¿no? Y en B tampoco habría, ¿no? Ahora, para la barra de la condición 1, que es hiperestática, es una condición unitaria, en este caso, porque yo lo estoy reemplazando el BC, que era una carga X1, por el valor unitario de 1. Y ya no hay cargas, digamos, ¿no? Es totalmente sin cargas, sin nada, ¿no? A comparación de la carga real. Entonces yo lo equilibro con nada, pues en este caso con un valor de 0 en las verticales, para una carga que no habría, pues, ¿no? En este caso. Y ahora la horizontal también, ¿no? Pero en este caso no me importa la horizontal, como dije, estamos trabajando flexión. Ahora, la carga, en este caso de la barra, que sería de la barra AC, AB, disculpe, y BSCD, serían las mismas, ¿no? Que serían de 5 octavos, básicamente por el triángulo notable, ¿no? 3, 4, 5.
pero no nos interesa tampoco porque, como dije, al no haber, al trabajar en un solo punto las cargas, se estarían eliminando, digamos, ¿no? Al igual que la carga real, ¿no? No estaría influyendo las operaciones para hallar el momento o para aplicar el método de fuerzas, ¿no? Y lo que sí nos importa es la componente 5 octavos, ¿no? Que este 5 octavos vendría a ser la misma manera como la llamamos la manera de castellano, ¿no? Anteriormente, ¿no? Con anterioridad. La componente que nos interesa sería la vertical de 3 octavos, que va a la misma dirección, y ahí recién aplicaremos el momento, ¿no? Para la carga real sería el momento de 40x menos 5x, que es 5 de la carga, distribuida por x y por x medio, ¿no? Entonces nos quedaría 40x menos 2,5x cuadrado. Y para la condición 1, que es de unitaria, sería el momento de menos 3 octavos de x. Y como son simétricos ambos, tanto el real como de la condición 1, al hallarlas de los delta, yo lo que haría sería multiplicarlo por 2, ¿no? En este caso. Y ahora lo que vamos a aplicar sería la ecuación que siempre aplicamos para un método de fuerzas, ¿no? El delta 1, 0, más el delta 1, 1 por x1 es igual a 0, que son básicamente las combinaciones posibles, ¿no? Bien, considerando con el problema, entonces estaríamos saliendo lo primero que sería el delta de 1, 0. Que sería la sumatoria de la integral de 0 a L del momento por el momento unitario 1 por diferencial de x sobre y, más la sumatoria de la carga real por la carga unitaria por la longitud sobre AE, que sería el área por el módulo de 7. Ahora, como había dicho anteriormente, es simétrico, entonces sería 2 veces de 0 a 8, el momento que nos salió 40x menos 2,5x cuadrado, el momento unitario que sería menos 3 octavos de x, diferencial de x por y. Mientras que acá sale 0, debido a que la carga, en este caso la real, no trabajaba, es decir, 0, y por la carga que se decía unitaria era de 5 octavos, pero por 0 igual a decir siendo 0. Y básicamente las cargas, como son 1, 2, 3, 4, básicamente 4, igual van a seguir teniendo 0, la otra multiplicación va a ser 0, 0 y al final va a quedar 0, ¿no? Por eso que sigue siendo 0. Solo te quedo con este factor, ¿no? Entonces lo que sería, lo que hago a continuación es, sigo operando hasta hallar el valor, en este caso del delta de 1, que sería de menos 3200 sobre EI. Ahora para el delta 1, 1, nos dan esta expresión de la sumatoria de 0 a L de la carga unitaria al cuadrado, del momento de la carga unitaria al cuadrado, diferencial de x sobre y, más la sumatoria de la carga, me rectifico, en este caso es la sumatoria de 0 a L del momento unitario al cuadrado, diferencial de x sobre y, más la sumatoria de la carga real, no, la carga unitaria, disculpe, al cuadrado por la longitud sobre AE. Entonces, como es simétrico, hacemos 2 veces de 0 a 8, el momento que nos había salido menos 3 octavos de x al cuadrado sobre y. En este caso la sumatoria vendría a ser los que actúan, en este caso en la carga unitaria, ¿no? Como está actuando, teníamos lo que sería 5 octavos, 5 octavos, 5 octavos 4 veces, entonces lo ponemos por 4 y sería menos 5 octavos debido a que está trabajando a compresión, ¿no? Y elevado al cuadrado. Y la longitud que era 5 y ahí sigue siendo constante, ¿no? En este caso la otra carga que no aparece, pero sigue teniendo la fuerza de 1, la fuerza, disculpe, es la unidad, la unitaria. Entonces por eso lo ponemos. Sería la carga, en este caso de 1 al cuadrado por la longitud que sería en este caso de 8. Resolviendo la expresión, tenemos 2 sobre i, integral de 0 a 8, resolviendo menos 3 octavos x al cuadrado, sería 9x cuadrado sobre 64. Resolvemos la siguiente expresión y resolvemos la siguiente expresión. Y finalmente nos quedaría 48 sobre i más 15,8125 sobre a. Bien, entonces finalmente reemplazamos en la ecuación original, que sería delta 1, 0 más delta 1, 1 por x1 igual a 0. Ya tenemos el factor de delta de 1 y tenemos el factor también de delta de 1, 1. Reemplazamos los valores, realizamos las operaciones
pasamos lo que sería pi a pulgadas, convirtiéndolo por 12 pulgadas, para que al final se vayan las pulgadas y nos dé el valor respectivo de x1, que tiene que ser igual al que nos había salido por Castigliano. Y en este caso sí nos da que es 38,24 kilolibras.